Buenas noches, estimados compatriotas, público de Perusalén, ¿cómo están? Bueno, para esta oportunidad nos trae por aquí en cumplir una segunda tarea académica del curso de Ingeniería de Comunicaciones, pero en pro de la educación lo vamos a utilizar para ir siempre más allá. Así que bueno, empecemos. Abarcaremos las características de la radio comunitaria en el Perú, los pros de la radio, sus contras, las desventajas y, como último punto, una parte interesante que es la que yo quiero brindar en mi punto de vista personal y sobre todo es la cuota de haber investigado, de haber buscado y de pronto por ahí citar ciertas fuentes cinematográficas, pero sí quiero aclarar, mi intención no es promover marcas, ni bueno, al menos para el propósito educativo de este video, no es promover, ¿sabes qué? Yo confío en tal información, en tal editorial o en tal productora cinematográfica, sino de pronto mostrar puntos de vista y como hace todo buen educador, no imponer, sino de pronto compartir para que de pronto tú puedas tomar tu decisión y discrepes, ¿no? Que también o mal puede ser lo que se pueda compartir. Pero evidentemente, si el punto de vista principal es no causar desinformación en la vida, vamos a promover eso. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Y por ahí tú indagas un poco y empiezas a explorar, ¿no? Por internet lees por ahí de pronto reseñas pequeñas, en resumidas cuentas vas a encontrar tres subpuntos en lo que tiene que ver las características de la radio comunitaria en el Perú. Número uno y de manera simple, es de manera de participación local, está enfocada en la diversidad cultural y tercer punto, el tema de los recursos limitados. Bien, si bien es cierto, las radios comunitarias están enfocadas, ¿no? De manera un poco entre flores y colores a promover la información, la parte cultural, la parte social, económica, entre otros puntos. Lamentablemente esa no es la cara de la luna que normalmente vemos, no es la cara de la moneda en la que día a día nosotros tenemos que enfrentar. Por el contrario, ¿qué es lo que sucede? Hay ciertos pros, ¿no? Antes de a lo mejor enterrar vivo a las comunicaciones en el Perú, ¿no? Porque obviamente que si en algún momento esto en un futuro este video repercute de buena manera, no quisiera de pronto por ahí, ¿no? Como cuando uno estudia en la universidad hay profesores que de manera muy ética, muy moral te explican, ¿no? Mira, alumno, usted que en un futuro va a ser un ingeniero, siempre considere de que si en algún momento se le presenta la oportunidad de recibir una sustanciosa paga, pero por colocar su nombre para que sea en hacer un trabajo turbio, ¿no? Un trabajo malo, negativo, es mejor desertar de ese camino y lo mismo vamos a hacer acá. Miren, si bien es cierto, también uno de los pros es poder promover la participación ciudadana, la promoción de la cultura local y el acceso a la información, sí es cierto, ¿no? Que se fomenta la participación activa en la comunidad, en la creación y difusión del contenido local, también que es para ayudar a preservar y difundir las tradiciones culturales y por último, ¿no? Brindar la información relevante y accesible. Sin embargo, siempre como decíamos, hay una parte que la gente normalmente no entiende. En principio, ¿no? Esto es algo que a lo mejor no increpa netamente a mi punto exacto de este video, pero como en todo país, en todo lugar y en toda partecita del mundo, siempre van a haber limitaciones técnicas y económicas. Aquí en Jerusalén, en el país de las maravillas, normalmente lo que prolifera en gran medida son las limitaciones económicas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, de manera práctica, si tenemos una radio en la selva, en lo más profundo de la Amazonía peruana, creo que no hay que ser científico para darse cuenta de que van a enfrentar muchas dificultades técnicas, ¿no? A lo mejor también van a de pronto establecer, ¿no? Una antena o un estudio de radio, pero quién sabe que, bueno, no iba a mencionar quizás de la manera no tan asertiva una idea. Por ejemplo, aquí en general es muy común ver patrullas de la Policía Nacional aquí en Perú, destrozadas, ¿no? Hubo una época, no ahora, de pronto hay ahora unidades un poco más modernas, ¿no? Un tanto más operativas, pero yo recuerdo cuando era niño hubo un buen tiempo, cerca del año 2005, 2003, en el que a veces las patrullas que habían aquí en Perú estaban por ahí rotas. Ahora, imagínense si una parte estructural tan importante estaba dañada y a veces también, pues, ¿no? Encontramos patrullas de serenazgo, o patrullas de policías de seguridad ciudadana inhabilitadas. Peor aún con las comunicaciones, ¿no? ¿Quién sabe que esa pobre estación de radio está utilizando equipos desactualizados?
A lo mejor por eso es una de las razones que no se puede transmitir la señal de la mejor manera, ¿no? Ahora, como una segunda premisa, también hay una parte importante que viene a ser en este video de las regulaciones legales, ¿no? Y es más, uno de los puntos también en lo que va enfocado esto es en la parte legal, ¿no? A veces, ¿qué tan adecuado dentro del marco de la ley es lo que hacemos, es lo que transmitimos, lo que informamos o lo que queremos desinformar? Que adelanto un poco, quiero tocar mucho el tema de las noticias falsas, las fake news. Y miren, si bien es cierto aquí en el Perú hay diversas regulaciones en las radios comunitarias, pero es de manera muy controvertida. ¿En qué sentido? Muy simple, la política y el control de las masas. ¿Por qué? De pronto, por citar un ejemplo muy sencillo, durante la pandemia nosotros tuvimos un panorama muy interesante, ¿no? Recuerdo yo muy bien de que muchas empresas, no vamos a citar nombres o a lo mejor fuentes como tal, porque creo que gran parte de las personas que vean este video en la actualidad han vivido la pandemia, así de que de la mano de personas que a Dios gracias tenemos la vida, hemos sobrevivido a esto. Muchas empresas se hicieron muy millonarias con el tema de venta de mascarillas, venta de alcohol en gel, el venta de dispositivos de medición de temperatura, etcétera, ¿no? Pero obviamente que eso fue gracias también a un tema de que las noticias, gran parte de grupos grandes de telecomunicaciones, llámese canales de radio, canales de televisión, emisiones, etcétera, se hicieron ricas a costa de engañar a la gente, ¿no? Y creo que eso es algo muy perjudicial. O es más, ahora hace poco cuando tuvimos este gobierno tan nefasto, ¿no? Ahora por ahí de pronto quiero tocar un poco con pinzas esto porque no es mi propósito entrar en fines políticos, pero sí de pronto dejar en cuenta que a veces deja mucho que desear en que si incluso para a veces hacer este video, la persona o quien sea, si de pronto vamos a canales de YouTube más grandes o producciones cinematográficas, etcétera, se preparan de una manera tan profunda, tan minuciosa para realizar una tarea con responsabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas, esta es una manera de poder transmitir la información. Lo hacen con tanto esfuerzo, con cuánta motivación, con cuánto profesionalismo, y luego viene un mortal, ¿no? Que empieza a hablar de los pollos y que si estaba vivo, si estaba muerto, ¿no? De pronto, a pocas palabras, buenos entendedores entenderán de que quizás la pasada presidencia que tuvimos aquí en el Perú, más no, recuerda lo que dije en el inicio del video, no estoy defendiendo posturas, ni partidos, ni personas. Solamente quiero llamar a la reflexión de que a veces esos conflictos de intereses, que es el tercer subpunto para esta parte, los conflictos de intereses causan a veces muchas desventajas. Por de pronto velar un conflicto de interés en beneficiar empresas, beneficiar a grupos políticos, se causa la desinformación. Y ese creo que es una de las mayores partes desventajosas que tenemos en las radios en el Perú. Y como último subpunto, para pasar a nuestro huesito, la carnecita del video, hay un acceso ilimitado a frecuencias. Y aquí de pronto quería dar a cuenta una experiencia que tuve cuando estaba en la secundaria de un colegio con unos compañeros en el colegio, ¿no? Recuerdo que hicimos una radio casera en el que mediante un puente de transistores, ¿no? Y el uso de una fuente pequeña de voltaje en una pilita, ¿no? Y con una parte del circuito en un capacitador entre estos dispositivos y componentes, logramos hacer una radio casera en la que podía captar diferentes emisoras, ¿no? ¿Y qué sucedía? De que nosotros captamos ruido, es decir, solamente captábamos señales a una frecuencia un poco empobrecida, pero el objetivo, recuerdo que era un proyecto de la Expociencia en tercero de secundaria, el objetivo central era demostrar de que mediante el uso de elementos electrónicos básicos, se podía realizar un posible proyecto tentativo, a sobre todo formar conciencia de la tecnología, entre otras cosas, ¿no? Pero de pronto, ¿por qué lo menciono? Porque así como a veces tenemos un acceso limitado a las frecuencias de radio, acceso limitado a la información, también hay acceso limitado a ser conscientes de todo lo que está sucediendo aquí en el tema de la desinformación. Y bien, aquí entonces se terminaría a lo mejor la parte por evaluar el objetivo de esta evaluación, ¿no? Que es
eh, un poco explorar de manera simple las ventajas, desventajas y partes esenciales de las características de la red en el Perú. Y aquí en adelante viene el punto de vista que les quiero brindar. Y es más, no con el objetivo de generar especulación, no es la idea, sino más bien causar información y sobre todo el hambre de poder investigar. Porque recuerda que queremos personas que puedan pensar y sobre todo discriminar la información, más no personas o estudiantes profesionales que solamente piensen en como ovejitas, en pensar que todo lo que ven en Facebook, en WhatsApp, ¿no? O mensajes reenviados, que citaremos el ejemplo a posterior, guiarse de esa información, no creo que es algo incoherente, inconsistente sobre todo. Bien, miren, así como durante el contexto de pandemia, que creo que es lo mejor en lo cual podemos entender la idea de este video, recuerdo que a veces habían mensajes que se reenviaban y reenviaban infinitas veces, ¿no? Y una de las partes principales que sucedía era de que sucedió que mucha gente se automedicaba con ivermectina, ¿no? Que en realidad era un medicamento para el ganado, ¿no? El ganado vacuno, entre otros, pues, ¿no? En la parte de la agricultura, etcétera. Pero ¿qué sucede? De que muchas personas decían que al tomar un par de gotitas, según la cantidad de kilos que tú tengas, podías salvarte del COVID, ¿no? Incluso hubieron doctores profesionales, ¿no? Que de manera presuntamente, ¿no? Querían beneficiar a la población, en realidad era para enriquecer un nicho de mercado o favorecer a ciertas cadenas que vendían medicamentos o proveedores del mismo. Ese es un primer punto a tomar en cuenta. En segundo lugar, nosotros aquí, si bien es cierto, no vamos a tocar la telita delgada de la política, pero hay algo que la verdad a veces sí preocupa mucho, ¿no? Hay un documental en la plataforma de streaming de HBO que la verdad me gustaría que de pronto lo puedan ver, que se llama El arma perfecta, ¿no? Y reitero, no estoy diciendo de que lo que haya sucedido aquí necesariamente sea cierto o a lo mejor es algo en lo cual yo me estoy guiando para realizar esta información de este video. Sin embargo, no obstante, lo que sí es cierto y sí sucede es el tema de las noticias falsas. ¿A cuánto están dispuestos los políticos? ¿A cuánto están dispuestos las potencias mundiales, el poder de todo el mundo, de poder negociar con la desinformación a costa de poder en la balanza pese más sus beneficios personales? O que ahora, si lo pensamos mejor, el beneficio de una guerra ya no está en atacar con armas, sino con la desinformación. El ganar una guerra ya no es con un tema de netamente, quizás lo hemos visto en Rusia y Ucrania con el tema de las invasiones, por ahí a lo mejor se ha retrocedido un poco. Ahora, por el contrario, también se utiliza en el tema de los hackeos, ¿no? El tema de la ciberseguridad, que es un tema que la verdad me encantaría explorar en tentativos videos a futuro, pero eso al final del día es una desinformación. Y ahí viene un cuestionamiento importante que hemos visto en el desarrollo de este video, ¿no? ¿Qué tan legal es? Por decir citar un ejemplo de, reitero, esta en la plataforma de streaming HBO, El Arma Perfecta, eh, mencionan los temas en la que dentro de la política norteamericana, muchas razones por las cuales Donald Trump de pronto cuando tuvo a su contrario la señora Hillary Clinton, él fue quien ganó, ¿verdad? Y hubo todo un tema de que la postulante lo que sucedió fue que sus correos fueron filtrados a la Wikileaks y por ahí se desató una cadena infinita de desinformación. Y es más, que sí es verdad esto que sucedió, la acción, más no de pronto la información con la cual a veces se quiere tergiversar todo, el panorama, como una cortina de humo, por ejemplo. ¿Qué sucedió? De que decían de que en los correos encontraron la palabra pizza y esta palabra lo que quería decir era en simples términos que era un tema de red de tráfico de niños, ¿no? Entre otras cosas. Pero ¿qué sucedió? De que hubo una persona que no tuvo mejor idea que ir a un restaurante de pizzas, ¿no? Donde no vamos a mencionar específicamente el tema, pero te invito nuevamente a verlo. Pero verás de que este restaurante tenía una particularidad donde asistían personas de la comunidad LGTBIQ y más,
¿Y qué sucedió? Que pensaban de que en una sala de este restaurante, las pizzas, entre comillas, esas pizzas eran niños y en una sala iban a encontrar las pizzas, es decir, los niños. Cosa que no sucedió. El hombre que grabó y a mano armada, ¿no? Con un arma de fuego, quiso encañonar a la gente, entre otras cosas, fue detenido y bueno, se dio cuenta que no había, ¿no? Fue engañado. O aparentemente de pronto fue tan buena la desinformación que funcionó. Y para finalizar, ¿no? Un tema muy importante, en cómo de pronto desde las potencias mundiales como China, eh, la cómo desde Corea del Norte realiza ciertos hackeos, cierto robo de información, o igual, ¿no? La madre de Rusia, cómo, cómo de pronto ha sabido filtrarse en las redes, ¿no? En las telarañas de Estados Unidos para poder, de pronto, en su favor, recolectar información que le va a ser muy útil. ¿Para qué? Para fines bélicos, a lo mejor para incluso detectar qué tipo de armas se están desarrollando, etcétera, ¿no? Por mencionar un caso muy simple que también sí sucedió, más no estamos promoviendo el tema de verificar en decir, no, sí, vean esto, que es súper bien y todo es verdad. No, lo que sí sucedió es que hackearon, por ejemplo, en un estado de Estados Unidos, la informática de Sony, ¿no? Por mencionar una marca importante. ¿Qué sucedió? De que las personas fueron hackeados sus sistemas. ¿Por qué? Porque Sony hizo una producción cinematográfica de una película que hacía mofa al presidente, bueno, al señor Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y bueno, por supuesto que eso no les pareció a esta parte de Corea del Norte y evidentemente tomaron cartas en el asunto. O de igual manera, ¿no? A veces se pone en especulación porque de pronto el señor Donald Trump tenía cierta amistad o de pronto cierto interés por el presidente Vladimir Putin de Rusia, ¿no? Y así podemos encontrar muchos temas. Pero en conclusión, ¿qué es lo que nosotros queremos promover con todo esto? Mira, una vez más, ¿no? Recuerda que tenemos un canal que es Mentor Capibara. Aquí estamos en Mentorea tu Vida. Y incluso a veces cuando yo doy un tema, ¿no? Sé que no es de la manera más experta o a lo mejor incluso no es de una manera convencional, está muy marcada la huella en cómo yo deseo compartir la información, pero al final del día, ¿qué es lo que busco? Es conciencia y sobre todo que las personas tengan autonomía. ¿Para qué? Para sostenerse y para poder autoeducarse. Porque ¿qué sucede? Que cuando nosotros no estamos convencidos que realmente la información pueda funcionar y el uso de la educación sea de la manera adecuada, para que justamente no existan borreguitos o personas como ovejitas que crean todo lo que les dicen y puedan comparar distintas fuentes, distintos puntos de vista, justamente lo que vamos a poder cortar son este tipo de cosas. Porque al final, ¿por qué funciona todo este tema de las noticias falsas, la desinformación, el mal uso de las radios en el Perú? ¿Por qué? Porque la gente como ovejita reparte información que no es cierta. O la gente cree todo lo que le dicen o todo lo que a veces viene a decir cualquier persona en general, ¿no? De carácter político, etcétera. Así que recuerda que vive la educación y recuerda que el único día fácil fue ayer. Pase bien y que te vaya muy lindo en tu semana. Bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.